¿Has sentido que algo está por cambiar en tu vida, pero no sabes exactamente qué es? A menudo, cuando Dios está a punto de liberar una bendición significativa sobre una mujer, surgen señales que no pueden ser ignoradas. Isaías 43:19 declara: He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Este versículo nos recuerda que los momentos de transición y silencio pueden ser la antesala de un mover sobrenatural. Hoy exploraremos cómo identificar las señales que indican que Dios está preparando una bendición importante para tu vida. Te mostraremos cómo estos indicios pueden estar ocurriendo ya a tu alrededor y cómo reconocerlos con claridad espiritual. ¿Estás lista para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Cuando todo parece derrumbarse sin una explicación clara, cuando lo que antes te sostenía se cae como castillo de arena ante una marea invisible, podrías estar más cerca que nunca de una bendición transformadora. La mayoría de las veces, las grandes obras de Dios en la vida de una mujer no comienzan con aplausos ni con cielos abiertos, sino con lágrimas, vacíos y rupturas. Hay momentos en los que Dios tiene que permitir que lo que construiste con tus propias fuerzas se derrumbe, no como un castigo, sino como una limpieza sagrada del terreno, donde colocará algo eterno. Y aunque duele, es en esa ruptura donde comienza a nacer lo divino. Dios no es improvisado. Su forma de obrar es precisa, aunque a nuestros ojos parezca incomprensible. En el libro de Job encontramos una de las representaciones más crudas y reales de lo que significa perderlo todo mientras se está en el centro de la voluntad de Dios. Job no era un hombre común, era justo, temeroso de Dios, íntegro. Y sin embargo fue despojado de hijos, bienes y salud. ¿Por qué? Porque Dios estaba preparando una revelación más profunda de su gloria a través de su vida. En Job 42:10 se nos revela que el Señor restauró su bienestar y le dio el doble de lo que antes tenía. Pero esa restauración no vino antes de la pérdida, sino después. Y esa pérdida no fue aleatoria, fue la evidencia silenciosa de que algo mayor estaba en camino. Muchas mujeres han atravesado etapas donde han perdido relaciones que creían eternas, empleos que consideraban seguros, amistades que parecían leales e incluso el sentido de dirección que antes las guiaba. En esos momentos, la tentación más fuerte no es caer en el pecado, sino en la desesperanza. Pero lo que parece un abandono de Dios, en realidad es su forma más íntima de cuidado. El Salmo 34:18 lo expresa de forma profunda. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. La cercanía de Dios no siempre se manifiesta en abundancia o en milagros visibles. Muchas veces se esconde en la ruina, porque es ahí donde nuestro corazón finalmente puede oír su voz sin interferencias. Recuerdo el testimonio de una mujer que sirvió fielmente por años en su comunidad. Se dedicó a su familia con entrega absoluta y cuidó su matrimonio con una paciencia admirable. Pero un día, sin previo aviso, su esposo decidió abandonarla. Aquella pérdida fue devastadora. Durante meses ella no pudo comprender por qué Dios había permitido que eso ocurriera. Se sintió traicionada, no solo por su pareja, sino por el cielo. Sin embargo, fue en ese vacío que comenzó a experimentar una intimidad con Dios que nunca antes había conocido. Comenzó a orar de madrugada, no por rutina, sino porque su alma lo necesitaba como el aire. Y en medio de ese proceso,
Dios no solo restauró su alegría, sino que la condujo a un propósito que ni siquiera imaginaba: fundar un ministerio de mujeres restauradas que hoy ayuda a cientos de otras mujeres a levantarse tras el abandono. La ruptura no fue el fin de su historia, fue el inicio real de su llamado. Así actúa Dios. Cuando una mujer ha llegado al punto de quiebre, al borde de su resistencia, es porque está siendo moldeada por las manos del alfarero. Isaías 64:8 lo deja claro. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. El barro no se convierte en vasija sin presión. Y una vasija que no ha sido quebrada difícilmente puede contener el vino nuevo que Dios quiere derramar. Cuando Dios va a bendecir profundamente a una mujer, lo primero que hace es retirarle lo que no puede sostener esa bendición. A veces es una relación que no puede caminar con ella al próximo nivel espiritual. A veces es una fuente de ingresos que, aunque legítima, estaba distrayéndola del verdadero propósito. Y en otras ocasiones es simplemente una estructura de vida que debe desmoronarse para ser reemplazada por algo más sólido. Jesús lo enseñó claramente cuando dijo: nadie pone vino nuevo en odres viejos. De hacerlo, el vino reventará los odres, se derramará y los odres se arruinarán. Más bien, el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Lucas 5:37-38. No se puede recibir algo nuevo de parte de Dios si estamos aferradas a lo viejo. Y Dios, en su misericordia, se encarga de quitar lo que nosotras no tenemos el valor de soltar. En esos momentos de quiebre, cuando no sabes cómo orar, ni qué pedir, ni siquiera cómo continuar, el Espíritu Santo intercede por ti. Romanos 8:26 nos consuela con estas palabras. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto significa que no estás sola, ni siquiera cuando no tienes fuerzas para pedir ayuda. Él ya está intercediendo, ya está moviéndose, ya está preparando lo que aún no puedes ver. El proceso de ruptura tiene otro propósito escondido: revelar quién realmente eres sin lo que creías necesitar. Muchas veces nuestra identidad se va confundiendo con los roles que desempeñamos, con las personas que nos rodean o con los logros que hemos acumulado. Pero Dios no bendice máscaras. Él bendice corazones rendidos. Cuando te ves despojada de todo, es entonces cuando puedes redescubrir quién eres en Él. Es en la pérdida que descubres que lo único que realmente necesitas no es una respuesta, sino su presencia. La Biblia está llena de mujeres que vivieron grandes rupturas justo antes de recibir sus más grandes bendiciones. Ana, por ejemplo, lloró por años su esterilidad. El dolor era tan profundo que no podía comer ni encontrar consuelo. Pero fue en esa profundidad emocional donde su oración cambió. Pasó de pedir por una necesidad personal a consagrar su futuro hijo a Dios. Y cuando su corazón se alineó con el propósito eterno, entonces vino la respuesta. El nacimiento de Samuel no solo trajo alegría a su vida, sino que bendijo a toda una nación. Primera de Samuel 1:27 lo resume así: por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. La bendición que esperas puede estar oculta en la oración que aún no te has atrevido a hacer. Hay rupturas que duelen porque nos obligan a soltar, pero hay otras que duelen más porque nos confrontan con quienes éramos realmente. Cuando todo cae y no queda nada más que tú frente a Dios, ahí comienza la verdadera transformación. Como cuando Pedro negó a Jesús, fue un quiebre emocional, espiritual y personal. Pero esa ruptura fue la semilla que más adelante lo convirtió en un líder lleno del Espíritu. A veces las lágrimas que derramas hoy son el agua que regará el fruto que mañana otros necesitarán.
En momentos así, muchas mujeres preguntan, Dios me ha abandonado, pero la Escritura responde con ternura divina. Isaías 49:15 dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Si Dios promete que ni siquiera el olvido humano puede superar su fidelidad, entonces puedes estar segura de que tu ruptura no es un abandono, sino una transición. No es un castigo, sino un parto. No es un final, sino una gestación. Tal vez estás sintiendo ahora mismo que todo lo que conocías se ha resquebrajado, que los planes que tenías ya no tienen sentido, que los sueños que alimentabas se han marchitado y sin embargo sigues aquí, respirando, con una semilla de fe aún en tu alma. Eso ya es una señal, porque las que están por recibir algo grande no son las que nunca han caído, sino las que aún cayendo han decidido no soltarse de la mano de Dios. Dios no te está destruyendo, te está construyendo desde cero. Él conoce el plano original. Él sabe cuántos pisos puede soportar tu cimiento. Y si ha permitido una demolición, es porque la estructura anterior ya no sostenía lo que está por venir. En Jeremías 31:4 Él promete, aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Es decir, hay restauración después del caos. Hay belleza después de la ruina. Hay celebración después del lamento. No ignores lo que estás viviendo ahora. No lo deseches como una mala temporada. Cada lágrima que has derramado ha sido vista por Dios. Cada noche de insomnio ha sido registrada en el cielo. En el Salmo 56:8, David declara, con una ternura que rompe el alma, tú llevas la cuenta de mis huidas, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿Acaso no están en tu libro? Nada de lo que has atravesado ha sido en vano. Cada ruptura, cada silencio, cada pérdida ha sido un paso necesario hacia la bendición que se está gestando. Y aunque aún no veas lo que viene, recuerda que la fe no necesita pruebas visibles, solo necesita permanecer. Hebreos 11:1 lo define con exactitud. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si estás viviendo una temporada de pérdida o ruptura, no te resistas, no te amargues. Pregunta a Dios, ¿qué estás preparando? ¿Qué estás limpiando? ¿Qué estás a punto de traer? Y a veces la noche se hace más oscura justo antes del amanecer. Y es ahí, en el punto más negro, donde Dios comienza a desplegar su luz. Si estás pasando por una ruptura, por un final que no comprendes, tal vez no necesitas una explicación. Necesitas prepararte, porque el quebranto que hoy enfrentas podría ser la señal más clara de que estás a punto de ser bendecida como nunca antes. ¿Estás lista para lo que Dios va a construir en ti? Entonces no temas si lo viejo se desmorona, porque lo nuevo que viene no tendrá comparación. Cuando Dios decide preparar a una mujer para algo que va a transformar su vida, no siempre comienza por el exterior. Su primer movimiento ocurre en lo invisible, en el alma, en esa región silenciosa donde solo Él tiene acceso. Es allí donde el Espíritu Santo empieza a despertar una sensibilidad espiritual que antes no estaba presente. De pronto las cosas que antes parecían normales comienzan a incomodar. Las conversaciones triviales pierden interés. Lo que antes no llamaba la atención, ahora se percibe con una intensidad inesperada. No se trata de emociones, es discernimiento. Una percepción nueva empieza a revelarse como una señal clara de que algo sobrenatural se está gestando. La Biblia está llena de momentos donde Dios activa esta sensibilidad justo antes de un llamado importante. En el libro de Éxodo, Moisés se encuentra con una zarza que arde pero no se consume. No era simplemente una visión inusual, era un llamado
espiritual codificado. Éxodo 3:3 dice: entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Ese despertar, ese impulso por acercarse a lo que parecía fuera de lo común, fue el primer paso hacia su destino como libertador de Israel. Esa curiosidad santa, esa inquietud que no deja en paz, es la voz de Dios comenzando a hablar en otro nivel. Esta sensibilidad no se manifiesta con estruendo, llega como una brisa. Primero, como una incomodidad leve ante lo que antes se toleraba. Luego, como una atracción irresistible hacia lo sagrado. Comienza a crecer un apetito distinto. Una urgencia por entender, por buscar, por permanecer en la presencia de Dios sin que nadie lo imponga. El alma comienza a reaccionar como si estuviera siendo convocada a un lugar donde aún no ha estado, pero que intuye como su destino. Es una de las señales más sutiles, pero también una de las más profundas. Porque cuando Dios va a depositar algo importante en una mujer, primero afina su oído para que pueda reconocer su voz. En Juan 10:27 Jesús declara: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Este versículo no se refiere solo a una capacidad general de escuchar. Habla de una conexión íntima, de una respuesta inmediata del alma cuando reconoce la dirección divina. Esa sensibilidad no es innata, es implantada, es despertada por el Espíritu en el momento preciso. Y cuando comienza a operar, ya nada vuelve a sentirse igual. La rutina pierde brillo y lo eterno se vuelve urgente. Dios está removiendo la distracción, el ruido y los ecos del mundo para que su susurro sea claro. Solo así una mujer puede caminar con seguridad hacia la bendición que ha sido reservada para ella. Esa capacidad de percibir a Dios no siempre llega acompañada de visiones o experiencias místicas. A veces se manifiesta en una simple inquietud al escuchar un mensaje, o en una profunda convicción al leer una escritura que antes parecía familiar, pero que ahora arde como fuego. Hebreos 4:12 nos recuerda que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Cuando una mujer está en esa etapa previa a una bendición importante, esa palabra comienza a cortarla con precisión divina, no para herirla, sino para separarla de lo que ya no le pertenece. Es una cirugía espiritual y toda sensibilidad que se activa en ese proceso tiene un propósito: preparar el terreno donde Dios va a sembrar algo que dará fruto en su tiempo. Muchos confunden esta sensibilidad con simple emocionalismo, pero el discernimiento no se basa en lo que se siente, sino en lo que se percibe en el espíritu. Es una respuesta interna que no se explica con lógica. Es la sensación clara de que se está siendo llamada a otro nivel, a otro tipo de vida, a una obediencia más profunda. No es temor, es reverencia, no es incertidumbre, es expectativa. En 1 Corintios 2:14, Pablo explica que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esa percepción espiritual es el sello de que algo está ocurriendo en el mundo invisible, aunque todavía no se vea reflejado en lo natural. Dios no activa esta sensibilidad sin razón. Cuando comienza a revelarse en una mujer, es porque ha decidido confiarle algo. Puede ser una palabra, una misión, una posición, una responsabilidad espiritual que requiere que su oído esté afinado. En el libro de Samuel, Dios comienza a hablar al joven profeta mientras dormía cerca del arca. Al principio, Samuel no entendía. Creía que era Elí quien lo llamaba, pero después de ser instruido, respondió: habla, Señor,
que tu siervo escucha. 1 Samuel 3:10. Esa disponibilidad para escuchar, esa respuesta del corazón, es lo que distingue a las mujeres que serán levantadas para algo grande. No necesitan verlo todo, pero sí están dispuestas a oír todo lo que Él tenga que decir, ¿no? La sensibilidad espiritual también prepara para la obediencia. Dios no habla solo para consolar, habla para dirigir. Y quien ha desarrollado este tipo de sensibilidad comienza a notar que todo lo que antes era decisión personal, ahora debe pasar por el filtro de la oración. Cambian las prioridades, cambia la manera de tomar decisiones, cambia incluso la forma de hablar. Proverbios 2:6 enseña: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Cuando una mujer se convierte en receptora activa de esta sabiduría, ya no puede vivir según su entendimiento. Su vida se convierte en una búsqueda constante de dirección divina. Esto también explica por qué muchas veces, cuando una mujer está a punto de recibir una bendición importante, se siente extrañamente fuera de lugar, no encaja como antes. Lo que la emocionaba ya no tiene el mismo efecto. Lo que la rodea comienza a sentirse ajeno. No es que esté perdiendo interés por la vida, está siendo despegada de una dimensión para ser llevada a otra. Filipenses 3:14 expresa este proceso como una carrera hacia lo alto. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El llamado siempre eleva. Y antes de que esa elevación ocurra en lo externo, comienza a hacerse evidente en lo interno. La sensibilidad también expone. Lo que antes pasaba desapercibido ahora se ve con claridad. La falsedad se vuelve evidente. La superficialidad se torna insoportable. Esta es una protección de Dios. Está filtrando todo lo que no debe acompañarte al siguiente nivel. Cuando tu espíritu comienza a detectar lo que antes toleraba, es señal de que Dios ya te ha movido de nivel. Mateo 10:16 lo confirma. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. La sensibilidad no es debilidad, es armadura, es preparación, es discernimiento divino para los tiempos que vienen. Y esta nueva percepción no viene sola, casi siempre se acompaña de una conciencia elevada del tiempo. De repente todo tiene urgencia. El mañana ya no parece tan lejano, la eternidad se percibe como una sombra cercana. Efesios 5:15 a 16 nos instruye. Mirad, pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Una mujer que ha sido tocada por esta urgencia divina ya no gasta su tiempo en lo que no edifica. Su espíritu le exige avanzar, prepararse, obedecer. Esta sensibilidad también produce separación. No por orgullo, sino por necesidad espiritual. No todas las personas pueden acompañarte en ese proceso. Algunas no entenderán lo que estás viviendo. Otras incluso se alejarán. Pero esto también es parte del diseño. Amós 3:3 pregunta: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Cuando Dios va a bendecirte con algo que cambiará tu vida, comienza por santificar tus relaciones. Te rodea con quienes pueden sostener tu fe y filtra a quienes podrían contaminar tu percepción. Este proceso no siempre es fácil. Hay momentos de soledad, de incomprensión, de lucha interna. Pero en cada uno de esos momentos el Espíritu de Dios está obrando. Está formando dentro de ti una capacidad nueva para sostener lo que está por venir. Romanos 8:18 lo resume con esperanza. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Cada día que pasas en esta etapa de sensibilidad es una inversión eterna. Está siendo afinada.
transformada, apartada, no por castigo, sino por propósito. Cuando esta sensibilidad alcanza su plenitud, algo dentro de ti comienza a moverse con convicción. Ya no necesitas señales externas para seguir avanzando. Sabes que Dios está orquestando algo. Lo sabes no porque lo veas, sino porque lo sientes con una certeza que no se puede explicar. Es una fe que ya no depende de resultados, sino de presencia. Es una rendición sin condiciones. Es el punto exacto donde Dios comienza a revelarte la magnitud de lo que ha preparado para ti. Si en este momento de tu vida estás comenzando a ver con más claridad lo que antes pasabas por alto, si tu espíritu se agita con la palabra de una manera nueva, si sientes que hay algo cambiando dentro de ti, sin saber aún por qué, no lo ignores, no lo reprimas, no lo expliques con lógica. Es Dios hablándote, es Dios afinando tu oído, es Dios diciéndote en silencio: estoy por hacer algo en ti que cambiará tu historia. Esa percepción renovada no es un accidente, es una invitación, es una confirmación de que el cielo ya ha comenzado a moverse a tu favor. Mantente alerta, mantente en oración, mantente obediente, porque la bendición que viene no será ligera ni común, será santa, será precisa y será entregada a una mujer cuyo espíritu ha sido sensibilizado para reconocerla cuando llegue. Una de las señales más desconcertantes que anteceden a una gran bendición es el cierre repentino de puertas que antes permanecían abiertas. Hay momentos en los que lo que solía funcionar deja de hacerlo sin explicación aparente. Relaciones que eran constantes se enfrían sin motivo. Oportunidades que estaban al alcance de la mano desaparecen sin razón clara. Caminos que parecían seguros se vuelven confusos. Ante esta realidad es común preguntarse si se ha cometido algún error, si se está siendo castigada o si se ha perdido la dirección. Pero estas interrupciones, lejos de ser obstáculos, muchas veces son maniobras divinas para redirigir el curso de una vida hacia un propósito mayor. En el libro de Hechos, el apóstol Pablo experimentó este tipo de cierre mientras intentaba expandir el evangelio. En su segundo viaje misionero intentó predicar en Asia, pero el Espíritu Santo se lo impidió. Más adelante quiso ir a Bitinia, pero de nuevo el Espíritu no se lo permitió. Entonces, en medio de esa aparente frustración, tuvo una visión en la noche. Un hombre macedonio le rogaba que fuera a Macedonia. Allí entendió que Dios lo estaba guiando, no mediante aperturas inmediatas en Llano, sino a través de puertas que no se abrían. Hechos 16, 6-10 relata este momento con claridad. No se trataba de desobediencia, sino de dirección estratégica. Las puertas cerradas eran parte del plan. Esto muestra que cuando una mujer está en camino hacia algo importante que Dios ha preparado, es común que experimente bloqueos repentinos. No porque esté equivocada, sino porque ha llegado el momento de ser guiada con mayor precisión. El cierre de ciertas rutas no siempre significa derrota. En muchos casos es la forma en la que Dios asegura que se camine por el único sendero que conduce a la plenitud del llamado. Isaías 30:21 afirma esta promesa con firmeza. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la izquierda. Cuando Dios cierra puertas, también activa una dirección más específica que solo puede oírse en la quietud del Espíritu. Estas experiencias no siempre vienen acompañadas de explicaciones inmediatas. Puede parecer que todo se ha detenido sin sentido, pero es precisamente en ese punto donde la fe es refinada. Cuando ya no se puede avanzar por las fuerzas propias, se aprende a confiar en la guía divina. El Salmo 32:8 revela el compromiso de Dios con quienes dependen de Él. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré
mis ojos. La interrupción no es olvido, es una pausa intencional para asegurar que el próximo paso sea dado en la dirección correcta. En muchos pasajes de la Escritura, las bendiciones más grandes fueron precedidas por momentos en los que todas las opciones visibles parecían cerradas. José fue vendido por sus hermanos y encarcelado injustamente. Parecía que todos los caminos hacia su propósito estaban bloqueados. Sin embargo, fue precisamente ese encierro el que lo posicionó para interpretar el sueño del copero del faraón, lo que más tarde lo llevaría al lugar de gobierno donde salvaría a una nación entera. Génesis 50:20 resume esta paradoja divina. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Lo que parecía un cierre total era en realidad una redirección providencial. Cuando Dios va a bendecir a una mujer con algo que cambiará su historia, no permite que permanezca en espacios que ya no nutren su crecimiento. Las puertas que se cierran no son un castigo, son una protección, son un acto de amor, son un escudo contra distracciones que, aunque agradables, desviarían la atención de lo que es eterno. Proverbios 16:9 lo explica con sabiduría. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Es posible que una mujer tenga planes claros y bien estructurados, pero si esos planes no encajan con el diseño divino, Dios mismo se encargará de interrumpirlos para redirigirlos. En medio de esa interrupción puede surgir el deseo de retroceder, de insistir, de forzar las cosas para que funcionen como antes. Pero cuando Dios ha cerrado una puerta, no hay fuerza humana que pueda abrirla. Apocalipsis 3:7 dice: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Este principio espiritual no es negociable. Si algo ha sido cerrado por Dios, es porque no es parte del siguiente capítulo. Insistir en permanecer en lo que ya fue concluido es retrasar el cumplimiento de lo que ha sido preparado. La reacción natural ante una puerta cerrada es la frustración. Sin embargo, cuando se entiende que es Dios quien está operando detrás de escena, esa frustración se convierte en paz. Filipenses 4:7 ofrece esta seguridad. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No se necesita entenderlo todo, solo confiar en que quien ha comenzado la obra es fiel para completarla. Y si ha decidido cerrar una puerta, es porque la que está por abrir llevará hacia un destino que nunca se podría haber alcanzado permaneciendo donde antes se estaba. El cierre de puertas también prueba la disposición a soltar el control. Es fácil caminar